Buenas tardes. Vamos a arrancar con la presentación del derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. Mi nombre es Claudia González. Soy parte del equipo docente de la asignatura Nutrición Comunitaria y Nutrición en Salud Pública. Bien, vamos a recordar que esta presentación está hecha en base al texto que ustedes ya tienen, que se llama Derecho a la Alimentación Adecuada, folleto informativo número 34 de Naciones Unidas del año 2010, ¿sí? Y que por supuesto no reemplaza de esta presentación la lectura del documento original, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es el derecho a la alimentación? Bueno, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o medios para obtenerla. Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación nos plantea que es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante la compra o la producción, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor o productor, agregó, y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Bueno, ¿cómo se aplica el derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación no solo es el derecho a los elementos nutritivos para vivir una vida sana y activa, sino también a los medios para tener acceso a ellos, ¿sí? Entonces, el alimento debe estar disponible, ser accesible y ser adecuado. ¿Qué significa que esté disponible? Quiere decir que existan recursos naturales para quienes se dediquen a la producción de alimentos a partir de la agricultura, la ganadería, la caza o la recolección, así como también que existan en venta los alimentos en mercados y comercios para quienes sean consumidores. Después, la accesibilidad. Se refiere por un lado a la accesibilidad física, es decir, contar con las posibilidades de llegar al lugar de producción y o de venta de alimentos y o preparaciones, incluso para las personas con discapacidad o en contexto de privación de la libertad y o en contexto de catástrofe natural o conflicto bélico. También debe ser accesible económicamente, es decir, contar con la posibilidad de acceso a la tierra, el agua, las semillas y otros insumos o equipamiento para quienes sean productores y contar con los ingresos suficientes, ¿no?, para quienes sean consumidores de alimentos y o preparaciones. Bueno, el tercer aspecto, que sea adecuado. Se entiende que la alimentación debe satisfacer las necesidades biológicas, como por ejemplo edad, sexo, altura, etc., pero también las necesidades culturales, los hábitos y las costumbres. También debe ser segura para el consumo humano, libre de sustancias nocivas que pueden producirse en los procesos agrícolas y o industriales. Bien, el texto también nos habla de los errores comunes en relación a la interpretación del derecho a la alimentación, ¿sí? Entonces, van a tener, por supuesto, una explicación más detallada en el texto. Yo lo que hago acá sí es mencionarlos. 1. El derecho a la alimentación no es lo mismo que el derecho a ser alimentado, ¿sí? Por supuesto que en algunas circunstancias las personas tienen que ser alimentadas porque pueden estar atravesando circunstancias de no poder proveerse por sus propios medios, pero lo ideal es que sí tengan sus propios medios para proveerse su propia alimentación. 2. La denegación del derecho no es el resultado de la falta de alimentos en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay cantidad no solo suficiente, sino excedente de alimentos como para alimentar a toda la población. Si hablamos de Argentina, es lo mismo, ¿sí? Entonces, evidentemente, los problemas pasan por otro lado. 3. El derecho a la alimentación es diferente de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Bueno, acá vamos a recordar que el derecho a la alimentación, como lo estamos diciendo, tiene que ver con un aspecto jurídico,
¿sí? Está inscripto en el derecho internacional, está, por ejemplo, en Argentina, vinculado a la Constitución Nacional, por lo tanto hay aspectos legales en relación al derecho a la alimentación. No pasa lo mismo con la seguridad alimentaria, no pasa lo mismo con la soberanía alimentaria. Además, la seguridad alimentaria es un concepto que lo que intenta buscar es cuáles son los componentes que deberían concretarse para lograr una alimentación adecuada, y la soberanía alimentaria apunta más hacia una cuestión de derecho, pero de lucha, ¿sí? Que plantearon movimientos sociales campesinos en relación a que los pueblos podemos decidir qué producir, cómo producir, en qué momento, de qué manera comer, etcétera, ¿sí? Bien, 4. El derecho a la alimentación adecuada no es lo mismo que el derecho a una alimentación segura, ¿sí? La alimentación adecuada incluye que la alimentación sea segura en cuanto a cuestiones de inocuidad, pero la alimentación adecuada, como vamos viendo, tiene varios aspectos a considerarse, ¿sí? Es un concepto integral. Bueno, a ver, también acá tenemos ítems que están bien desarrollados en el texto y que ustedes pueden ampliar también pensando situaciones y ejemplos. Pero vamos a mencionarlos, cuáles son. El derecho a la alimentación está relacionado con el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y la seguridad social, la libertad de asociación y el derecho de participar en asuntos públicos, el derecho a la información, la libertad de las peores formas de trabajo infantil y la libertad de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ustedes deténganse en el detalle de los textos y piensen ejemplos, ¿no? De por qué se da la relación en cada uno de estos casos. Bien, el derecho a la alimentación en el derecho internacional. Tenemos aquí que nuestro tema del día está incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, está en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 1979, está en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, y también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. ¿Sí? Entonces, como yo lo había mencionado antes, sobre todo lo que fuera declaraciones antes del 94, además están incorporadas en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Porque hubo una reforma constitucional que incorporó los distintos pactos internacionales, ¿sí? O sea que además es ley a través de la Constitución. Bueno, otros instrumentos que pueden ser útiles a la hora de pensar el derecho a la alimentación, porque están incorporados también aquí, son el Protocolo de San Salvador de 1988, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África en el 2003, el Derecho Internacional Humanitario protege también el acceso de los civiles y los prisioneros de guerra a la alimentación y el agua durante los conflictos armados. Y un instrumento internacional no vinculante, pero pertinente al cumplimiento del derecho a la alimentación, son las directrices del derecho a la alimentación aprobadas en el año 2004 por la FAO. Bueno, ¿cómo se aplica el derecho a la alimentación a grupos determinados? El texto nos trae esta mención de que hay distintos grupos o personas que enfrentan obstáculos especiales, ¿sí? Derivados de factores biológicos y socioeconómicos, discriminación o estigma, y en general una combinación de todos ellos, lo que los convierte en grupos vulnerables. Los principales analizados en este documento son los que voy a mencionar a continuación, pero no son los únicos, y de hecho el texto lo dice, pero son los que
Naciones Unidas consideró relevantes, ¿sí? 1, el grupo de personas pobres, sean rurales o urbanas. 2, el grupo de pueblos indígenas. 3, el grupo de las mujeres. Y 4, el grupo de los niños. También, cada uno de estos puntos tiene desarrollo en el texto. Vamos a hacer una breve mención, ¿no? Acá. Hay algo interesante, ¿no? Me parece a mí, para decir en relación a cualquiera de los grupos, que es que justamente están en situación de vulnerabilidad porque ha habido, a nivel social, pautas persistentes de discriminación en el acceso a la educación, a la información, a la vivienda, a la participación política y social, al acceso a la justicia, que también contribuye a esa vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, después sí vamos a hablar específicamente de la pobreza en la ruralidad. Es concreto que la pobreza en la ruralidad, lo que sucede ahí es que hay carencia de acceso a los recursos productivos suficientes como tierra, agua, semillas, incluso la llegada a los mercados, a la información y a la tecnología. Por lo tanto, quedan en desventaja al lado de grandes productores, ¿sí? Esto, nada, es una pequeña mención, hay mucho más para leer y desarrollar. Y en relación a la pobreza urbana, es todo lo contrario. Hay mucha población pobre urbana que originalmente viene de sectores del campo, donde podían producir mínimamente sus alimentos, vinieron a las ciudades buscando el progreso y un futuro mejor, y lamentablemente no encontraron empleo, no tuvieron acceso a la tierra tampoco, así que volvieron a ser pobres. O se empobrecieron acá también, en las ciudades. Digo acá porque nosotros estamos en el conurbano bonaerense, ¿sí? En ciudad. Bueno, después pueblos indígenas, ahí tenemos un problema de siglos, ¿sí? Hay una larga historia de exclusión social, política y económica que incluye siglos de expropiación y despojo de las tierras, ¿sí? De nuestros pueblos originarios. Y además, para tener en cuenta, ¿no? Nuestros pueblos originarios tienen su propia cosmovisión, ¿sí? Su propia visión del mundo, que es muy, muy diferente a la que está instalada actualmente en nuestra sociedad por el capitalismo. O sea que ellos además tienen, la alimentación juega otro papel, tiene ceremonias que no se pueden cumplir en el marco de la pobreza de territorio en la que están viviendo y el despojo y distintos tipos de violencias, ¿sí? Después, el caso de las mujeres, bueno, todavía, a pesar de que ha habido avances, existen grandes desigualdades entre las mujeres y los varones en nuestra sociedad. No gozan todavía o no gozamos de los mismos derechos sociales, económicos, políticos en la realidad, ¿no? Ni de acceso a poder. Y además hay que agregar, ¿no? Que en muchos países, y quizás puede pasar en algunas partes de nuestro país, realmente las niñas tienen más posibilidades de morir y enfermar por desnutrición que los niños, y las mujeres que los varones. Otra cuestión